Bueno, muy buenas a todos. Joder, me he quedado embobado viendo anuncios, ¿eh? Iba a empezar un poquito antes, pero es que me he quedado mirado. O sea, he visto, se me había ocurrido, voy a poner anuncios de estos antiguos de toda la vida, de los 90, y me he quedado embobado. Había marcas, joder, que todavía me acordaba de alguna, ¿eh? Pero, por ejemplo, la bailarina esa, esa yo creo que luego fue brillante, ¿no? Bueno, se me va un poquito la pinza. Bueno, vamos a seguir con el día del tentáculo. Vale, vamos a ver si lo captura bien. Eso va a estar ahora. Vamos a ver si lo capturamos. Vale. Oye, me lleva pasando eso todo el día, ¿eh? ¿Por qué hostias no me captura el juego? Star Wars. Don't miss this amazing once-in-a-lifetime opportunity. Aceptar. An incredible 4,000 carat diamond for the piddling sum of 2 million. ¿Por qué no lo capturas? Me cago en la puta. Joder, ya me está dando problemas el puto OBS. The number to call is 1-800 Star Wars. Don't miss this amazing once-in-a-lifetime opportunity. That's right, an incredible 4. Oye, ¿por qué no me lo...? Si me pones que lo tengo aquí. Beautiful 4,000 carat diamond can be yours today for the special rock bottom introductory price of $2 million. The number to call is 1-800 Star Wars. Don't miss this amazing one. Este es, evidentemente. Sí, 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 me lo está sacando por pantalla, pero no me lo captura. A ver, el chat. El chat sale, pero la captura de juego no me la sacas. ¿Por qué? Beautiful 4,000 carat diamond can be yours today for the special rock bottom introductory price of $2 million. Joder, no me lo está capturando la Virgen. $1 million. That number again, 1-800 Star Wars. Call now. Tell them Yoda sent you. Ventana específica. Quiero que captures Beautiful 4,000. este. A ver si me lo capturas aquí. That's right, an incredible 4,000 carat diamond for the piddling sum of $2 million. Y aquí sí me lo capturas. En esta mierda de... Star Wars. Call now. Vale, ¿y por qué aquí no? Si aquí es el mismo juego. Pa, 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 pa. The number to call is 1-800 Star Wars. Don't miss this amazing once-in-a-lifetime opportunity. That's right, an incredible 4,000 carat diamond for the piddling sum of $2 million. Pero voy a hacer una cosa, ¿eh? Dame un segundito. Voy a hacer una foto a esto. Porque yo creo que el problema está aquí. En que aquí lo tengo mal puesto. Joder, pues bien. Aquí sí me lo estás capturando, ¿no?
Vale, aquí sí lo tengo capturado. Beautiful 4,000 carat diamond can be Y ahora... yours today for the special rock bottom introductory price of $2 million. Voy a hacer una cosa, lo voy a copiar. Piddling sum of $2 Dadme un segundo, ¿eh? That number again, 1-800-STAR WARS. Call now. Tell them Yoda sent you. This Propiedades. beautiful 4,000 carat diamond. Editar transformación. Dadme un segundo. Esto lo voy a dejar en 0. That's right, an incredible 4,000 carat diamond for the piddling sum of $2 million. That number again, 1-800-STAR WARS. Call now. Tell them Yoda sent No sé you. qué hostias pasa. The call is 1-800-STAR WARS. Don't miss this amazing once-in-a-lifetime opportunity. Vale. That's right, an Y incredible aquí 4,000 carat diamond for the piddling sum of $2 million. Vale, en teoría ahora tiene que aparecer. Rock bottom introductory price of $2 million. The number to call Pues no, no lo captura aquí, no 1-800 entiendo por qué. Star Wars. Don't miss this amazing once-in-a-lifetime opportunity. That's right, an incredible 4,000 carat. Vale, dame un segundito. Joder, esto es una puta mierda. For the special rock bottom introductory price of $2 million. The number to call Ahí se ve algo, ahí se ve algo. 1-800-STAR WARS. Ahí lo tengo. Joder, lo que me ha costado. Uf, vale, ahí lo tenemos. Vamos a cargar la partida. Vale, continuamos por aquí. Vale, vamos a abrir la máquina de hielo. Pulsar No más. way. There's things in there that look like they've been there for years. Doesn't anyone ever clean this thing? Abrimos la puerta. Ranura. Suéter, coger. I can't pick it up. That guy is lying on it. En la cámara de vigilancia. Usar televisor, a ver. This beautiful 4,000 carat diamond can be yours today for the special rock bottom introductory price of $2 million. The number to call is 1-800-STAR WARS. Don't miss this amazing once-in-a-lifetime opportunity. Vale. Up too late? Try a fickle finger's fate. Stick in a dime and you'll have a good time. Vale, ya sabemos que hay que usar. Dónde es como usar el diamante, vale. O sea, ¿dónde hay que comprar el diamante realmente? It's useless. No one will ever be interested in my design, so I'm ending my novelty inventing career right here in this tacky motel. No, 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 no. How appropriate. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uf. I can't even do this right.
Hi, my Hola. name's Bernard. What's yours? Dwayne. Isn't Dwayne. that depressing? No, es un magnífico... Nice music they pipe in here, huh? It's from the Elevator Classics series. It seems like this one tune has been on all day. I've never been so depressed in my life. Vaya, pareces deprimido. Maybe I can Bueno, help puedo cheer you ayudarte, up. que te animes. Oh, I can hardly wait. Maybe Igual some te calisthenics anime would un help. poquito calistenia. Last time I tried calisthenics, I ruptured my hijo mío. spleen. Ugh. Why don't you try whistling a happy tune? I invented a whistle that turned your lips green. Nobody liked it. A nadie le gustó. Let's Hablemos de discuss filosofía. philosophy. Okay, here's my philosophy. Vale. Life is completely pointless, especially Joder, mine. hijo mío. Would you say that Dirías, existence vamos a ver, constitutes vamos a ver. purpose? Oh, who cares? Philosophers are all failures like me who couldn't make it in a real profession. Pues pareces Gee, you deprimido. look depressed. What clued you in, Brainiac? La pistola me That was a ayudó. good tip-off. I'm having a crisis here, a warehouse of anguish. I'm a novelty goods designer by trade. Vale. I've come up with some fabulous ideas. The exploding lollipop, itching powder gum, and reverse 3D glasses, to name a few. The problem is, no one likes my Oye. designs. I send them all over the world and no one responds. I just wish someone would say they liked one just once. Oh, woe is me. A nosotros nos gustan. I like your design ideas. Well, I didn't mean you. ¿Por qué no? Never mind. I can't reach that from here. It doesn't seem to open. Vale, este está deprimido el pobrecillo. A ver luego si le podemos ayudar un poquito. Green! ¡Hombre verde! Bernard! What are you doing up here? Well, I couldn't stop Purple, and he's gonna go out and conquer the world, and I'm afraid of what he'll do if he catches me, if Dr. Fred doesn't find me first. Does that answer your question? Yeah. Sí, por lo que sea, Hey. sí. What's up, Bernard? Wanna help me ¿Quieres save ayudarme a the salvar al world? mundo? I'm afraid to leave the room. In fact, I don't think I can even move from this spot. Purple scares the daylights out of me. Vale. Why the Vale. litter box? Have you got a cat? Don't ask. What do ¿Qué you piensas que suppose está haciendo Purple's up Púrpura to ahora? now? Well, he wants to take over the world, Sí que so I imagino figure que he's estará up to haciendo something algo sucio. devious. Pushing old Empujar. ladies down the stairs? ¡Hombre de tallo pis! I wouldn't doubt it, but I was thinking more along the lines of politics. De la política, o sea que va a ser político. Aquí seguimos con el día del tentáculo. Por cierto, creo que... No sé si estás suscrito o no. Pero creo que hay nuevos que he conseguido poner emoticonos animados. No sé si te dejará usarlos. A ver, ¿puedes realmente usar una bola de bolos el Can you tentáculo? actually use that bowling ball? No, Purple brought that in here after he grew arms. He got really discouraged, though, because he doesn't have fingers. ¿Cómo va tu How's nueva your new banda? band doing? Green tea and the sushi platter? We're doing great! We've decided to really capitalize on our strongest quality as a band. Mira, ¿no ves? Donde pones el logotipo igual que el marcianito, ¿sabes? El que sale el marcianito, hay uno que se mueve, si te fijas en la lista. En teoría hay uno que se mueve. Y otro que se cambia de colores. De hecho, esta tarde. Eso para las invasiones marcianas creo que puede quedar muy guay.
Ahí está. Yo creo que ese para invasión marciana está guay. Carefully crafted Vale. melody and distinctive counterpoint? Bien. Volume, man, volume! We have a chance to win a Grimy Award as the loudest new band. We're pulling out all the stops. Weren't you looking for a new guitarist a A while ver, yo back? estoy ahora explorando un poquito por aquí porque no Yes, se me but we ocurre qué más decided to hacer go con el with the otro guy who paisano. plays power tools instead. We can generate a lot more sound that way. ¿Estáis preparando un Are you álbum? working on an album? Yeah, we're doing a CD called Rap on the Forehead. Rap en la I've frente. got a few tracks hooked up through the stereo if you want to hear them. Sí. Have you gotten any airplay? No, we're a little too experimental for most radio Somos- stations. Qué but we have a mítico, ¿eh? huge No, no, soy following in the club underground. scene. Por eso no son en radios. That's great. Yeah. How does a tentacle sit in a beanbag chair? Oh, that part's easy. It's getting back out of it that's hard. Well, see you later, Green. Vale. Yeah! Good luck in saving the world, B-Man. Vale. Ah, mira, esto conecta con la otra habitación. No, yo directamente Tayopis el pasado lo he dejado como ayer. O sea, lo he dejado como ayer el pasado, no he hecho nada. Planes para dominar el mundo. Lo difícil es salir, Kevin. Muy I buenas, don't need to Leku. take over the world. No necesito, pero puedes verlo. Uh-oh, this looks like it might work. Bola de bolos. Pues aquí continuamos. A ver, esto conecta con la habitación de al lado, que está el tío deprimido. Porque sus movidas... Cinta de vídeo. Vamos a coger la cinta de vídeo. Interruptor para encender el estéreo. Vamos a encender el estéreo. Wow, this is loud. Muy buena, Zona Margua. A ver, vamos a ir por aquí. Ah, ya has visto que hemos puesto cositas nuevas por ahí. I'm just a failure. ¿No te animas con este musicón, hijo mío? ¡Adoro al líder! Y si le vuelvo a Frío. poner... Igual se Wow. caía la pizza del todo. This is loud. Ah, no, pues no. Voy a bajar un pelín la música, ¿eh? Voy a bajar un pelín la música. Sobre todo la música. Lo voy a poner aquí y esto aquí. Las voces no me importa que estén altas. Pero es que se estaba... Vale, abrimos la puerta. Y abrimos la puerta. Vamos a dejar todas las puertas abiertas. Que no molesten. ¡Ahí va! Hey, aren't you Weird Ed Edison, the paramilitary nut? Why, yes, Hey, do I know you? Yeah, Soy I'm Bernard. Bernoulli. I broke into your house 5 years ago, kidnapped your hamster, broke into your piggy bank. Nope, doesn't ring a bell, but I can't remember much about that period anyway. My psychotherapist thinks something traumatic happened to me back then that I'm blocking out. Voy a bajar un poquito incluso más la música, ¿eh? Es que está altísima. Es que me parece que está muy alta, ¿eh? La música. Por esos marcianitos, antes he estado mirando cosas del Twitch y me ha dejado ponerlos. Y los he puesto. Bueno, vamos a seguir por aquí. Así que abandonaste la locura del comando militar. Hemos tomado un poquito de contaminación del río y se han vuelto loquísimos los marcianos. Open up, Ed. Come on. Share the pain with Bernie. I'm much better now. I don't have those Ya no tengo esos bad thoughts malos anymore. pensamientos. Now ¿vale? I collect stamps.
¡Ay, se ve por detrás! Dame un segundito. Qué pena, se ve por detrás. Bueno, ya está. Bueno, pues no, porque no estabais por aquí. Me ha costado echarlo a andar el juego y no sé por qué no lo capturaba. Y he estado como 10 minutos sin poder capturarlo. Pero bueno, ya estamos por aquí todos. Y os habéis perdido la maravillosa introducción que estoy haciendo ahora. He puesto anuncios de los 90. Bah, pura fantasía. That's quite a nice collection. Can I have it? No. Vale, I hijo mean, mío. No. They mean Terapia. a lot to me. Sometimes I think they're the only friends I've got. Bueno, hombre, no será para tanto. Nice Lindo hamster. hámster. ¿Hace Does he do trucos? tricks? No, he just sits there. Y lee el I periódico. used to have a really smart hamster, but something happened to him. Uy, 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 uy. ¿Qué le pasó? What ¿Qué le happened to pasó? the old hamster? I don't remember. When I try, all I can think of is a flash of light and this horrible sound. ¿Qué fue What ese was sonido the horrible? horrible sound? It was sort of like ding. Oh God, I hear it in my dreams till this day. ¿Mucho trabajo? Estáis agobiados, ¿eh? Hay que trabajar menos y que vivir más. Ahora disfrutar aquí un poquito del día del tentáculo. Hombre, ahora hay que disfrutar de esta pedazo aventurita. Que lo que pasa es que estoy un poquito ahora que no sé por dónde tirar, ¿eh? Estoy ahora tanteándolo todo, sabiendo un poquito todo lo que está pasando por las casas. La verdad es que That tu hámster la hamster de really falta should get some ejercicio. exercise. Ah, gordete. Well, Dad puts him to work down in the basement sometimes. But then he starts sweating, and then he gets wet, and then he gets cold, and then he refuses to work. Your dad or the hamster? Are you making fun of me? No, I get upset when people make fun of me. Pues te tiene una... I just meant... Oh, it makes me so Uy, mad. uy, 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 uy. I just want to ¿Eh? relax. I Relajarme. want to relax. Hostia, I'll be eso está okay if jodidísimo I la just cabeza, ¿eh? Focus on my stamps. Muy bien. ¿Y los viejos How are cómo the están? folks? Well, Dad's in the basement doing an Vale. experiment. Mom's in the next room spying on a honeymoon. Ted's in the front yard. Holding up a bowl of lard? Well, it's a bird bath, actually, but it rhymes better your way. Are all your hobbies this fascinating? Oye, I coleccionar don't sellos que have any tengo. other hobbies. These stamps are my whole life. If anything were ever to happen to them... Me relajaré. Well, hope I didn't get you too excited. Me cae bien Bye. este tío. Peace be with you. La pasea contigo, tócate los cojones. Ordenador. Usar el ordenador. Jeepers! ¡Hostia, que podemos jugar al Maniac Mansion antiguo! ¡Hostia! A ver. Poco a poco, poco a poco. Joder, pero lo guay sería que estuviera en castellano, ¿no? Seguro que hay un logro que es pasarse el Maniac Mansion en este juego. Aquí. Sí, 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 eso me está llamando la atención. ¡Hostia! Ah, pero está en inglés. Qué pena. Qué pena, joder, habría estado chulísimo que estuviera en castellano también, ¿no? ¿Qué les costaba? Unas líneas de código. Hombre, seguro que dan un logro.
Pero claro, jugarlo en inglés. Puedes ver la gaveta de Loom. Te he hablado a... Joder, qué putada, tío, que está en inglés. Si no, sí que le jugaba, ¿eh? ¿Te he hablado alguna vez del Loom? Sí, ¿te he hablado del Loom? Joder. Un gran momento también de los Monkey Island, ¿eh? Oye, hablando de easter eggs, hoy he descubierto uno. Leyendo cosas del Broken Sword 2. ¿Queréis que os lo enseñe? Que es un segundo y lo tengo preparado por si lo queréis ver. Es un easter egg bastante bizarro. ¿Queréis verlo ahora o más tarde? Guardo y lo miramos en un momento. Es un easter egg que os aseguro que es bizarrísimo. Lo tengo preparado, ¿eh? Es la hostia. Eso, ese pirata. ¿Mirilla? Pues vamos a mirar por la mirilla. There doesn't seem to be anything dangerous in there. Vale, os lo voy a enseñar. Vais a alucinar. Yo lo he visto hoy en plan de que he estado... Es que quería, en uno de esos avatares, de esos animados, quería que saliera George Stobar haciendo así. En plan, para las aventuras gráficas está guay cuando preguntamos y si no lo sabemos, que saliera así. Pero claro, no lo había encontrado. A ver, si cargo, está aquí, ¿no? Que lo he hecho. ¿Dónde está? ¿Por qué no? Hoy estamos a 1, ¿no? No, hoy no. Ah, vale, 23, sí, claro, 23 del 1. Vale, os lo voy a enseñar. Pues estuve ahí mirando por los archivos y buscando por internet. Claro, es que quería ese avatar de... Pero lo haré, ¿eh? Lo haré, os lo prometo. Lo que tendréis que capturar el juego y luego ir fotograma por fotograma recortando. Pero os aseguro que ese avatar le vamos a tener. Y buscando GIFs, encontré uno y yo. Este GIF tiene que ser un truco. Este GIF tiene que ser un trucazo. O sea, tiene que ser alguien que se lo ha currado mucho y ha llegado a hacer esto. Y luego, buscando en webs de easter eggs de Broken Sword en una italiana, he tenido que traducirlo y me he encontrado con el easter egg. Y he dicho, esto es lo más bizarro. Por haceros una idea, lo he probado porque pensé que era mentira. El easter egg es tan raro que no está ni traducido al castellano. ¿Cómo? ¿Me dice que no funciona? ¿Cómo? ¿No me funciona? Me dice que no funciona el juego. ¿Cómo que no funciona el juego? Joder, porque he estado enredando antes y creo que la he liado. No me jodas. Antes he estado enredando. Load. Add game. Darme un segundo. No me jodas. Pues le he roto el juego, ¿eh? Le he roto el juego. Bueno, da igual. ¿Por qué? Porque le encontré por internet. Lo vemos de un vídeo de YouTube. Broken Sword 2 Easter egg.
Vale. Aquí está el easter egg. Este no, este es otro, que este no lo conseguía llegar. Vale. Darme un segundito. Captura de pantalla. Sí, sí, le jodí y lo había dejado todo preparado para hoy, ¿eh? Pero bueno. A ver. Estoy. Estoy ahora sí, ¿no? O sea, cuando estemos todos lo pongo. Has vuelto, sí. Esperar un poquito a que nos contesten todos. Spameamos un poquito F5 en el chat para que la gente sepa que hay que darle al F5. Es esa puta escena donde estaba antes retransmitiendo. Es esa puta escena que se me está ahí. Vale, ya estamos. Vamos a esperar al EQ. Vamos a esperar al EQ. Está de que no. Voy a tener que borrar esa escena del OBS. Ahora ves a Nico en lo de las ruedas, ¿no? Vale. Yo esto no me lo creía. Puedo certificar al 100% que esto es real. ¿Vale? Lo puedo certificar al 100%. Puedo certificar al 100% que esto es real. Vamos a ver si Leku, vamos a ver si sigue por aquí. En serio, se me ha ido el teclado. Darme un segundo. Tengo por aquí, me cago en Dios, a los mengues tocando las narices, ¿eh? Sí, yo creo que seguirá por aquí, ¿eh? Está hoy de que no, estamos hoy de que no. Sí, 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 que ha sido cosa del OBS. Al intentar capturar esto, este se me ha bloqueado 2 veces. Bueno, ¿queréis ver el easter egg? Vais a flipar. Le doy. Rewiggles. Et voilà. Si pulsamos aquí, hace esto, Nicole Colas. Rewiggles. Et voilà. ¿Qué os parece? Mira ahí. Conmigo y te caerá una... La cabra. ¿Qué más Puede easter ser. eggs? Sí, sí. Pero lo era. El carbón que te lo encuentras después, es verdad. Y aquí hay otro easter egg que no sé cuál es.
Empujé el pasador de pelo en la ranura y fuera lo que fuera que estuviera atascado. En la bandeja de abajo de la máquina... Hay una chocolatina, muy bien. Era tímido. No quería hablar. A lo mejor era tímido. A ver cuál es este easter egg. Este no lo había visto, ¿eh? ¡Hostia, un fantasma! ¡Hostia, esto no lo sabía yo! El fantasma obviamente no quería hablar. Seguramente me rompería el cuello si trepaba por las traviesas. ¿Sabíais Todavía eso? peor, un tacón. Sale ahí un fantasma. Mira. ¿Y ¿Quién esto? diablos eres tú? Joey, ¿eres tú? ¿Y estas mierdas por qué no las he jugado yo? Ahora me acuerdo de ti. Oye, escucha, no te acerques a ese agujero. Señorita, nadie le dice a Robert Foster lo que debe hacer. No lo entiendes. He jugado este juego antes. Hay algo horrible en ese agujero. Una especie de bestia con tentáculos. Estás loca. Ya no se hacen animaciones como esa. ¡Ojo! Bueno, y aquí está esta que hemos descubierto ahora. Vamos a volver a ver cómo Nico... Sí. Ese no lo conocía yo, eso. Yo me he quedado flipado con esto. ¿Veis que no está ni traducido al castellano? Et voilà. ¿El prisionero del hielo era? Me suena a mí. No recuerdo yo esa aventura gráfica, la he jugado, pero no recuerdo cuál era. Bueno, ¿cómo os quedáis con ese easter egg? Joder, lo tenía preparado para hacerlo yo, ¿eh? Pero se ha jodido todo, pero bueno, ya que más da. Bueno, ¿cómo os quedáis? Yo no me lo esperaba eso en un Broken Sword, ¿eh? O sea, yo no me podía esperar cualquier cosa, pero en un Broken Sword esa marranada... Ahora se va a ver grande, ¿eh? Que se pone ahora pantalla completa aquí y se hace grande ahí. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Vale. Abrimos... There doesn't seem to be anything dangerous in there. Vale, puerta. Abrimos la puerta. ¿Qué pasa? Esmeralda. ¡Hostia! El hijo de puta, el tentáculo morado, ¿eh? Vale, la ventana. Vamos a abrir la ventana. It's stuck. No time for that now. I'm saving the world from Purple Tentacle. No, 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 Tayopis. No. No, 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 no. Yo hoy, antes del directo, cuando lo vi, lo he hecho en el juego mío. Lo he hecho yo en el juego eso. No es algo... Lo he hecho. Vale. Pues ya hemos explorado un poquito la casa, ¿no? Aquí no hay nada. La trampilla. Bueno, a ver, pues es una tontería que hizo algún programador, ya está. A ver, realmente está guay. A ver, está guay, entiéndaseme. Si te atascas en el puzzle, pues si sabes eso, te le saltas. Quizás la ejecución no fue buena. Hostia, aquí se mueve todo, claro.
Y la pizza no la puedo coger, ¿no? I can't reach it up there. Vale. Octavilla, vamos a coger la octavilla. O sea, me estoy mareando, ¿eh? Me estoy mareando, fuera coñas. Ah, la mítica momia. La de que está en el otro lado. It's on the other side of the window. Sí, lo más seguro es lo que tú dices. Estaría borracho, vete a saber. It's empty. Vale, está vacío. ¡Eh! ¿Qué haces robando el coche? Hi. Don't sneak up on me like that. ¿Cómo que no me asustas si estás robando? Buena Nice palanqueta. crowbar. Thanks. De nada. Don't even think about asking to use it. I need it. ¿Qué What are haces? you up to? I locked my keys in the car. Ya. If Si you're te quedas locked fuera, out, ¿por qué tratas de why abrir el break into maletero? the trunk? Ahí están las de reserva, ¿no? I have a spare set of Claro, keys in there. claro. I don't see your keys in the car. Actually, I lost them somewhere. Ya. See you later. Vale, la palanqueta Yeah. está. Vamos a ir por el camino. Vale, tuberías actualmente inactivas. Vale. Os voy a pedir una pista, ¿eh? Porque ahora mismo sí que no sé por dónde tirar. Ahora mismo no sé por dónde tirar. 10 céntimos. Tinta desaparece. Una octavilla. Voy a mirar la It's octavilla. from George's Hardware. George says that every American should have a vacuum cleaner in their basement. Vale. Hey, Ted. ¿Qué pasa, Ted? Talkative as ever, eh, Ted? Well, I'd best be on about saving the world. Vale, debería desbloquear el futuro. Vale, genial. Voy a abrir esto porque no lo he visto. ¿Y cómo desbloqueo? ¿Y cómo desbloqueo el futuro? Hey, boy, you missed the party. You and the clown were having a party? No, last night Vale. at the Novelty Good Salesmen's Convention. I tell you, we novelty good salesmen know how to have a good time. He de Gotta irme. run. Vamos a hacer eso. Ciao, kid. Tenemos... It's empty. Pero me dice que está vacío el cubo. Ah, aquí tengo la pintura roja. Naranjo chino. Vale, en teoría este es el naranjo, ¿no? El que tengo que cortar es este. ¿O es otro naranjo chino? No, es este. Vale. Mira, no se me había ocurrido lo de pintar, ¿eh? No se me había ocurrido esto. Grande. Gracias por la pista porque esto no lo habría adivinado yo, creo. Ahora es un cerezo. Perfecto. Ahora vamos a picar a Washington. Este paso sí que igual, después de mucho tiempo, habría llegado a él. Pero me habría llevado horitas llegar a ese... Vamos al hall. ¡Hey, George! ¿Seguro que sabes talar todavía? Excuse me. Excuse Yes. me. Dime. I've been He estado thinking about pensando what sobre you lo que said dijiste de about los cherry cerezos. trees. Pondering the great truths, eh? Well, ¿No me harías una demostración? I bet you No lost serías it. capaz. You couldn't cut down a tree to save your grandmother. Lost it, have I? Que ya no Why, puedo. I'd show you a thing or two if there were a cherry tree nearby. But as you can see, there... Well, Oh. what do you know? ¿Quién lo There diría? is a cherry tree out there. Hay un cerezo.
Well, let's go chop the sucker down. ¡Hostia! I said come down from there at once! Try to understand. I'm stuck in this. ¿Eh? Voila! Y You're voila. quite a man. Yes, I know. Vale. Vale. Sí, sí, sí. Get me Ahí out va. of here! I haven't done anything. Well, you must have done something or you wouldn't be here now, would you? You'd be out in the lobby with your tentacle owner getting dressed up for the human show. Owner? Para el no espectáculo. one owns me. Gosh, no owner, you say? Well, don't worry about it. I'm sure someone will come adopt you before we have to put you to sleep. Damn that Dr. Fred. Hey, she knows the Edison family motto. De la familia de... Cartas. Hey, they can cheat, you ¿Cómo que yo no? can't. Vamos a hablar con el viejo. Dr. Fred, is that you? What? You're nuts. There hasn't been a Fred in the Edison family for 200 years. The last Fred was such a shame to the whole family, not to mention the whole human race. Entonces, Well, ¿quién who eres? are you then? I'm Zed Edison. That's my wife Zedna, and my son Ved. Nice to meet you. Vale. ¿Dónde estoy? Where am I? You're in the ancestral home of the once proud Edison family. We were once the masters Esta of casa, this igual que los house, humanos, fueron dueños de just esta as tierra. humans were once the masters of Earth. Now we are the servants, the pets. And not very good at either one, I might add. Oh, get bent, you overdressed nightcrawler. ¿Cómo How salgo de do I aquí? get out of here? If I knew that, do you think I'd be here? ¿Qué es eso del What's this espectáculo de about a humanos? human show? It's a degrading farce. That's what it is. These slimy tentacles put humans in Con pequeños humiliating disfraces little costumes, do sickening things to their hair, and then force them to parade their ridiculous talents in front of unqualified judges who are paid off weeks in advance. Vale. Didn't get in, eh? They said macrame wasn't a talent. Pointy-headed goons. I heard that. I'm tired of talking now. It's been a long day, and I'm only human. Vale. ¿Debería seguir por aquí, por el futuro? Es decir, ¿debería de seguir por aquí o volver al pasado? Vosotros me decís. Voy a hablar con el guardián. Yoo-hoo, Mr. Tentacle Guy. What? I have to go to the bathroom. Ha, that's a good one. Imagine a human using a bathroom. Come on, let's take a walk. Venga, vamos a pasear, ¿vale? Okay, human, do your business. Vale. Mira cómo anda, parece que está un poco endrogada, ¿eh? Ventana, mirar. I can see Dr. Fred's old lab, and his generator is still there. Gee, I could really use that power, but I'll never get through this window. ¿De qué entras? It's already open. Vale. Ya hemos escapado. ¿Qué tenemos? Un escarpelo. Fascinating. Vale. Sí, sí, yo lo permito. A ver,
Ahora mismo no sé por dónde tirar, no sé qué hay que hacer. Pero una pistuca o un orientarme, decirme, oye, pues tira por aquí, tira por allá. Y ya luego yo me hago las elucubraciones. Joder, tengo que poner el GIF de... Patio delantero, vale, por aquí ya no puedo hacer más. Recuerda que la botella... Vale. Entonces, debería mandarla al futuro. Y claro, pero la cosa es que debería abrirla, ¿no? Abre latas. I'd rather not. Vale. Sí, lo había pensado. Mira, era una de las cosas que quería hacer, Ana Margua. Era una de las cosas que quería hacer. Pero sigue siendo botella de vino. I can't. My therapist and I have an agreement. Bueno, voy a llevarme la botella de momento. Sigue hablando con el carcelero, vale. Vamos a volver a la cárcel. ¿Me llevo la botella de vino? Sí, me llevo la botella de vino. O la envío de nuevo para atrás. Ah, eso sí, ya son pila de años para adelante y para atrás. La voy a dejar aquí. Vale, la voy a dejar ahí. Joder, es que como anda me da un poquito... Yoo-hoo, Mr. Tentacle Guy. It's Oiga. about time. Vale. Vamos a ver con el Yoo-hoo, guardia. Mr. Tentacle Guy. What? Tiene sentido, claro, es que yo estaba pensando, es que eso que me dice esta Yopis lo he pensado, digo, ¿qué sentido tiene? Porque no han pasado los años para la botella. La botella necesito que llegue allí. Sáquenme de aquí, están violando mis derechos. Get me out of here! This is a violation of my rights. Rights? You're a human. You don't have any rights. ¿Cómo que no tengo derechos? Ooh, I don't feel so good. I think I'm going to throw up all over. Uh-oh. Time to visit Dr. Tentacle. Es hora de visitar al doctor Tentáculo. Ahí va. Well, well, what have we here? Cabeza, I hombros. feel pukey. Indeed. All right, now hold still. Are Vale. you gonna use your scalpel? No, of course not. Darn. ¿Cómo que qué pena? Do you want to use mine? Hostia, que esta le mola No. estas mierdas de la sangre, ¿eh? Vale. Hmm. What? 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 Just as I suspected. Justo lo que What? sospechaba. Tienes corazón. There's nothing wrong with you, human. What a letdown. Qué Well, lástima. I'm late for the show. I'll send your keeper back for you. Vale. Oh. Sit. Stay. Good boy. Vale. Diagrama. They've got the spleen mixed up with the liver. Han confundido el bazo con el hígado. ¡Ey! Se mueve el fondo, ¿eh? Oh, I've got plenty of those at home. Vale. Coger el diploma. I shouldn't. He paid a lot of money for ¿Por that. qué no? Joder. Vamos a leer lo que sea, ¿no? License to treat tentacles for the betterment of the tentacle race. License to euthanize humans for the betterment of the tentacle race.
I shouldn't. He paid a lot of money for that. Usar el diagrama, dar diagrama. A ver, ¿qué es esto de usar el diagrama? I'd rather not. Bueno, me le he quedado, ¿no? Vale, me lo he quedado. Vamos a volver al pasado. Vale, esos... Scratch one kumquat tree. Vale, me decís que tengo que buscar algo... Vale, tengo la botella de vino. Hay que buscar... Mientras tanto... Maybe we should add a rule that you can't dump sludge into the water supply. What manner of fool would do that in the first place? You're right. Pues no estaría mal que pongáis esa ley, ¿eh? Vale, ¿dónde cojones puedo esconder la botella para que pasen años? Claro, quedamos en que hay que esconder la botella. A ver, el reloj es algo que es común. Si os dais cuenta, el reloj es común. Y por lo tanto, el sótano escondido... Alguien podría hacerlo por ti. Lo he pensado con la momia. Lo he pensado con la momia, ¿no? Porque el... Ay, es... ¿Y si...? I'd rather not. Si le quito un chisme y se lo meto... Lo había pensado, ¿eh? Porque la momia parece que es como un denominador común, que está en todos los lados. Pero claro, botella de vino con momia. I don't wanna. Claro, la cosa es que debería de abrirla y luego meter dentro. Pero ¿cómo la abro? Oiga. Vamos a la cocina. Así puedo coger un cuchillo. ¡Amigo! Ya sé cómo es, gente. Ya sé cómo es. Ya sé cómo es. Hey, buen Dios. how'd you get out? Get back in there. Ya sé cómo es, ya sé cómo es, ya sé cómo es. I wish Dr. Tentacle would stop losing patience. Vale, voy a hablar con el guardia. You, Mr. Tentacle Guy. What? Quiero ir al baño. I have to go to the bathroom. Oh, all right. Vale, está Come bien. on, let's take a walk. Vamos a pasear. Okay, human, do your business. Vamos a ver si estoy en lo correcto. Ahora este... Claro, es que no había caído en que puedo enviar el escarpelo. Cogemos el escarpelo. Y entonces, ahora volvemos a la posada, me imagino. Y con el escarpelo podemos abrir las vendas, ¿no? De la momia. And get some gnarly Egyptian curse? No way. Que sí, que sí, que sí, que sé que eres tú. What's up? ¿Sabes dónde puedo encontrar un poco de vinagre? Know where I can get some vinegar? Maybe I could make some vinegar.
Later, dude. Thank you. This is exactly the sort of thing I need for the Vale. time capsule. I'll bury it tonight, and it won't be seen for hundreds of years. Future generations are in your debt. Whoa. ¿Y dónde lo vas a enterrar? ¿Qué vas a hacer con la cápsula del tiempo? Yo, Tom. Escucha, Tom. Thomas. Thomas. So, how's the time capsule going? Very well. Now that you've provided that fine recent vintage wine, I plan to bury it this evening. Pienso enterrarla esta noche, vale. Later, brah. Hasta luego. What? What's going to happen later? Luego sucederán cosas, pero entonces me darás el leño. Sorry, I'm saving it. It's going to be a famous log. Va a ser un leño famoso. Vale. Ahora necesitamos que pase un día. Y entonces lo enterrará por la noche. Perfecto. Entonces ya el vinagre sabemos que en el futuro lo podremos desenterrar de alguna manera y enviarlo al pasado. Entonces ahora nos tendríamos que concentrar en el oro. ¿No? Nos tendríamos que concentrar en el oro. Sí, sí, pero bueno, ha dicho que lo va a enterrar, ¿no? Yo, Tom. Thomas. ¿Thomas? La chimenea también está en todas las épocas. So, how's the time capsule going? Very well. Now that you've provided that fine recent vintage wine, I plan to bury it this evening. Vale. Pienso enterrarla esta noche. ¿Qué tal la redacción de la Constitución? How goes the framing of the Constitution? Not so well. No muy bien. We don't know whether to call it the Bill of Rights or Appendix A. I sure hope someone gives us a useful suggestion soon. Later, brah. What? What's going to happen later? Qué pesado eres. Oye. A ver, George, que se estás fumando un purito. Excuse me. Yes? Cold Vale. enough for you? Cold? Why, Cold. you don't know the meaning of the word. I spent a winter at Valley Forge. Now that was cold. Why, my spit would freeze before it hit the ground. Cool. Vale. Extremely. Muy bien. Buzón de sugerencias. Puertas abatibles. La chimenea, ¿me dices también? Vale, ¿qué hago aquí? Polea. Usar polea. It's too complicated for me. It's blocked up with somebody's bed. Looks like someone's bedroom. It's already open. Vale. Vale, puedo salir por esta ventana y llego aquí. Vale, perfecto. El caballo. Los escultores de mierda. Oye, tengo el mazo este, se lo doy. I don't wanna. Oh no! Oh no! I've lost it! ¡Ahí va, pobre! Oh, where hath gone the muse that once guided my hand with such care? Must inspiration be so transitory? Must art be so cruel? Vaya. I'm a failure. Eres lo Don't peor. say that, Ned. Father was right. We Edisons are made to be scientists, not artists. Vale.
Dear brother, we must be strong in these times of creative adversity. Why don't you let me take over for a while? I'll clean this rubble up and start over. You relax. Have a cappuccino. I'm glad we switched places. I think you're coming out quite well. Vale. ¿Y eso vale para algo, lo que he hecho? Voy a hablar con él. Sorry, hope I haven't jostled you. Bueno, cambia las estatuas de forma. Algo hará, ¿no? Too late. Ahora tengo un mazo para diestros. Muy bien. Vale. La cometa. Vale. Si vale para algo, estamos contentos. Vale, esta es la cometa. Esto, de momento, nos da un poquito igual, ¿no? ¿Puedo abrir el cajón? Grody, man. I don't go through people's underwear. I don't understand that technical stuff. Esta nos da un poquito igual. George duerme aquí. ¿Y esto por qué es? A ver. Here I am, don't get your curls in an uproar. Excuse me, Mr. Washington. Boy, what a mess. Hey, lady. Yes, Mr. Washington? Sí. My name's not Washington, it's Hoagie. That's funny, Mr. Washington. Imagine Efecto being named mariposa, after vale. a sandwich. Vale, You're soy right, Washington. I am Washington. Puto amo. I knew it. Don't you have any cleaning supplies? Like most maids, I keep them on me cart, in the hall. En mi carrito. En el pasillo. I'll let you get Vale, back te to your dejo para que work. puedas seguir trabajando. Vale, Yes, there's lots to be done. queda mucho por hacer, perfecto. Entonces ahora en teoría tiene que haber aquí un carrito. Ahí está el carrito. Y aquí tenemos carrito de la criada, miramos. That's not what I'd call a lot of cleaning supplies. Bueno, el jabón. ¿Y esto? The late Max Addix. His petard runneth over. A lamentable fate for such a patriotic dude. Vale, bajamos allá. Vale, pero ya estamos aquí. Lo que no sabemos es dónde hostias va a enterrar el este. Vamos a hablar con este señor. Yo. Este tiene frío, el pobre. Please, let me suffer in peace. Vale. Yo, Tom. Thomas. Later, brah. Vale, es que no me dice nada. What? What's going to happen Ah, later? ya me he enterado. Y el jabón, ¿qué es? Espagueti, cubo, cepillo. Vale, con el cepillo, el jabón y esto puedo hacer. Vale. Vale, no es moceco, no es moceco. Jabón. Vale. Pues me voy a preparar unos espaguetis, porque es que es lo único que I don't wanna. Vale, tengo un cubo con agua, jabón, por si hay que limpiar algo. ¿Qué hay que limpiar? No lo sé. Yo creo que aquí no tengo nada que limpiar, ¿no?
las escaleras ya he subido. Hay que limpiar algo en el pasado, algo que está bastante sucio. ¿El coche este? Quizás. It's totally covered with crud. Está completamente. He caído, y no he caído por esto, he caído porque en el anterior ponía lo de por favor límpieme. Cubo de I agua. won't be able to get it very clean without soap. Vale. The water's all sudsy now. Dum-de-dum. Looks like a big storm. See, this is why I never wash my car. Hey, Ben. Oh, it's you. Where are you going? What about your experiment? Even science sometimes gets cold on account of rain, my boy. Pero no quería rayos. But how are you ever going to get lightning if you're not going to stand out in a storm? To be frank, which I am, I don't know. The science of electrodynamics, much like your mind apparently, is still in a state of relative infancy. Back to the drawing board, I say. What a genius. Vale. Vale. Con eso consigo ya que llueva. Y voy a hacer lo que dice Ana Marwa, de limpiar, mandarlo por la esta. El cubo con agua jabonosa. I don't wanna. ¿Por qué no quieres? Hijo de... Ah. El cepillo. Nothing to clean in here. No hay nada que limpiar aquí. Vale, yo pensé que... Yo me acuerdo en el presente que en el mismo salón donde está ese carro pone... wash me, o sea, límpieme. Vale, pues vamos a hablar con Franklin. No, se ha ido a su habitación, ¿no? Cuando empezó a llover. Vale, pues ahí hemos desbloqueado algo. Vamos a su habitación. Así. I don't think I can put that in the Chronojon. Hostia. Well, I'll just run to the Chronojon. There's something in the Chronojon. Muchas gracias, Tayopis. Joder, me has ahorrado viajes y viajes, ¿eh? Hostia, me has ahorrado viajes y viajes. Vale, aquí no es en esta. Vamos a hablar con Ben Franklin. Sorry, can't talk. Busy making history. Vale, estoy ocupado haciendo historia. Hey, what's that on the plans? It looks like a secret backwards message. Oh, it's just a coffee stain. Vale. Nah, there's printer's ink on the sheets. Vale, no, pues Tayopis más evitado horas y horas de juego, ¿eh? Claro, yo lo había pensado por eso, pero también como ponía ahí que me limpie. Aquí ya hemos estado. Mientras tanto. Those founding fathers are driving me nuts. Flag design changes every 5 minutes. Well, as soon as I'm done with this, I'm making them a flag, ready or not. Vale. Bueno, es cierto que con la paisana esa casi no he hablado, ¿eh? Vamos a hablar un ratuco con ella, a ver que si nos cuenta algo. Nah, I like it the way it is. Vale.
The guys downstairs say they want a big family crest, and in the four corners they want a keg, some babes, a guitar, and some drumsticks. And underneath it all put America Rocks. Just put the plans on the table and I'll get to it. Vale, pon los planos en las mesas. Oye, esos dientes me vendrían bien. Jumpy little sucker. Jumpy little sucker. Jumpy little sucker. Para intentar engañar a Washington, ¿no? Que usaba otro tipo de dentadura. Mechero, vamos a coger el mechero. Hands off, boy! That's a precision-made novelty device. Vale. Vendedor de puros, chimenea. Vamos a ir a la cocina. Un tenedor, venga. Vamos a coger todo lo que podamos, que siempre viene bien. Acá hay un microondas, café descafeinado y café. Antes hemos hablado de... algo del frío y el café. Vale, un embudo, ahí hay una lavadora. Abrir. It's a coin-operated clothes dryer. Vale. Bueno, tenemos una moneda por si necesitamos luego secar algo. 10 céntimos, pero pide 25. I don't think this thing will ever work again. A ver, sí. Tiene un aire, es verdad. A ver. Hablar con el payaso You este. looking at me? Are you looking at me? Then who are you looking at, huh? I asked you a question. Okay, clown, that does it. Eso es Taxi Driver, ¿no? I hate that clown. No me lo puedo llevar, Slippery ¿no? little devil. I can't. Uzo's intimidating. Come on, I won't hurt you. Jumpy little sucker. No los puedo coger todavía. Now just calm down for a second. Slippery little devil. Sí, pero ahora mismo... A ver, ¿qué es esto? Coger, vamos a coger todo lo que podamos. I don't even want to touch that gunk. Y se quedan atascados en algún lugar de la sala. Bueno, voy a hablar primero con este. Hi there. What can I do for you, kid? Buenos Nice puros. cigars. I roll them myself. Los lío yo mismo. So, want a cigar? Sure, Claro, lay dame one of uno. those Havanan babies on me. Thought I was gonna blow your head off there, didn't you?
Como... Well, you were right. Vale. You shouldn't smoke. It's a bad habit. Es lo que iba a decir, el mechero tiene poco. Vale, se me ocurre, gente. No sé para qué puede servir. Pero se me ocurre... Cracks me up every time. Se me ocurre de que podemos, con un habano de esos, dárselos a George Washington y reventarles la boca. Y luego, con esa chisma, para la boca y que pase algo. ¿Voy bien? No es un pensamiento malo, ¿no? Hi there. What can I do for you, kid? Nice Buenos cigars. Nice. These babies are practically exploding with tobacco goodness. So, want another cigar? Vale, bien. Okay, but only if you promise not to light it this time. Would I do a thing like that? ¡No! I told you it was a bad habit. Vale, hay que hacer algo con el puto mechero de los cojones. Vale, se me ocurre una cosa para los dientes. Se me ocurría los dientes encerrarlos aquí. Pero ¿cómo los encierro ahí los dientes? Vale. Air conditioning, Vale, I guess. perfecto. No sabía que se podía abrir eso, ¿eh? Pero vamos, habría llegado. A eso habría llegado, no hay problema. Sigamos un pelín más rápido. Y ahora como hostias hago que el mechero no funcione. Oye, ¿pero por qué no se meten ahí? Ahí están. Perfecto. Ya tenemos los dientes. Ahora hay que saber cómo hostias hacer para que eso no funcione. Voy a hablar con el vendedor. Hi there. What can I do for you, kid? Has ¿Te han dicho anyone alguna ever vez que te ha told you you parecido a look Donny like Osmond? Donny Osmond? That's strange. My wife says I look like Charlie Bueno. So, want another cigar? Sorry, Lo siento, my pero mi mom mamá told me dice que nunca never to fumara. smoke. Hey, if I listened to my mom, I wouldn't be where I am today. Well, suit yourself, boy. A ver, voy a Hi ver si there. me consigue dar What uno can I do for you, y kid? que no lo encienda, ¿no? Nice cigars. I import them from the finest Cuban munitions factories. So, want another cigar? Pero es que me lo va a Okay, encender. but only if you promise not to light it this time. Would I do a thing like that? Joder, es que me los enciende todos. I told you it was a bad habit. No. Esto lo voy a intentar sacar solo. Hi there. Solo dime What si... can I do for you, kid? Solo dime Gotta run. si lo puedo hacer con lo que tengo... Ciao, kid. O sea, con lo que tengo aquí en el inventario. Si tengo que mandar algo del futuro o del pasado, sería complicado.
¿Con lo que tengo aquí lo puedo hacer? ¿O con algo que haya por aquí? Hi there. What can I do for you, kid? Y está en el presente, vale. Gotta run. Ciao, kid. Vale, pero otra pista. A ver, tampoco son pistocas de tal, es un poco para guiarme. ¿Sigo por este tinglao o espero un poco? ¿O tengo que hacer algo antes o algo después? Es decir, ¿me peleo todavía con esto de lo del puro? Me va a valer. Yo sé que es para algo de Washington. Si es algo que me falta, simplemente es explorar y buscar. Disgusting. It's stuck to the floor. Vale, vale. Pues vamos a ir... Vale, tengo el Tipex. Abrir el retrato, porque eso tiene pinta que hay algo detrás. Vale, la caja fuerte. I don't know the combination. Vale. Sleek design, sturdy construction, attractive housing. All in all, a fine phone. Vamos al teléfono. Couch Potato Shopping Channel, Wanda speaking. I want to buy a diamond. That will be $2 million. Do you have a major credit card? I have a numbered Swiss bank account. What's the number, sir? It's 846-427-35327. I'm sorry, the Credotron shows that account to be empty. Vale. Pues eso no es. Me falta la habitación, alguna habitación o algo, porque la señora esta... Ah, la señora estaba afuera, ¿no? Me han dicho. Puerta, por aquí entré, ¿no? Ah, no había entrado por aquí todavía. It looks awful heavy. Excuse me. What is it? I'm rather... Say, aren't you Bernard Bernoulli? Eso yes, es. That's right. I knew it! You broke into our mansion a few years ago to save your little friend. What did you come for this time? I'm trying to keep a tentacle from conquering the world. Really? How nice. La verdad, qué bonito. Ya has I mirado was just esto. admiring your statue. Thank you. It's been in the Edison family since colonial times. One of Fred's ancestors carved it. ¿Cómo va How's el Dr. doctor Fred? doing? Well, he's still upset about the family financial situation, seeing that it's his fault and all. But he seems a lot better now that he stopped sleepwalking. Vale. ¿Cómo How did destruyó he las wreck the finanzas? family finances? Well, we should have made millions on the computer game they made about us. But the resident genius locked the contract in the safe in his office and forgot the combination. ¿Y la caja no la puedo abrir con la palanca del ladrón? What's wrong with sleepwalking? Ordinarily nothing. But when Fred sleepwalks, he remembers the combination to the safe.
I'd find him in the office, opening it, screaming like a cat in the oven, and slamming it again. Something about what's in there really scares him. Unfortunately, I was never able to catch the combination since he works it so fast. How did he manage to stop sleepwalking? He stopped sleeping. Fred drinks a lot of coffee. Me, I only drink decaf. This is quite an array of gadgetry you have here. Yes, it's the best surveillance system in the state. I'll let you get back to what you were doing. Vale. Come back anytime, you big hunk. Cuando estás sonámbulo, recuerda la contraseña. Y ha dicho que solo bebe descafeinado, ¿no? O sea, que hay que echarle cafeinado. O sea, hay que echarle café normal. Entonces, lo suyo... Never mix, never worry. Never mix, never worry. Vale, ahora están mezclados. Más bien con que hay que darle la taza de algo a Fred. Y un embudo. Ah, vale. Eso es lo que iba a hacer, llenarle la taza. Porque sé que está... And I thought glow-in-the-dark fake doo-doo was such a good idea. Oye, me está volviendo loco algo por ahí, ¿eh? Que no para hacer... Piriririri. Voy a apagar la música, tío. Phew. Ya está, joder. ¿Pero qué es eso que suena todo el rato? No creo que sea así el juego, ¿no? Oye, ¿es normal eso? No para hacer piriririri. Yo eso no lo veo normal. Voy a hacer una cosa, voy a guardar aquí. Ya voy por el 19%, ¿eh? Voy a salir y voy a volver a entrar, ¿eh? Porque es que me estaba volviendo loco. Gente, lo siento, pero me estaba volviendo loquísimo. Oye, vamos por el 19%, ¿eh? No vamos mal del todo. Yo creo que no vamos mal, ¿eh? Ah, es cierto que me estáis ayudando. Me estáis ayudando, pero bueno, creo que con tiempo y saliva lo habría logrado, ¿eh? Pero bueno, así se agradece, porque es que si no... Si no vamos a estar muchas horas, es a lo que te voy. Y prefiero estar menos horas. Vale, parece que ya se ha Vamos a echarle café en la taza. Toma. Thanks. De nada. I needed a little pick-me-up.
Now that's good coffee. Había que darle café normal, yo creo, ¿no? Se tiene que dormir, vale. Venga. Thanks. De nada. I needed a little pick-me-up. Vale, se ha dormido. Must open safe. Debo abrir la caja fuerte. Must sign contract. Debo firmar el Must contrato. provide for family. Vale, pues venga, vamos a seguirle rápido. No me ha dado tiempo. He almost took my hand off with the door. He almost took my hand Vale. off with the door. ¿Pero qué es lo que ve que le asusta? Nada, si no hay nada. Ahí está el contrato. He almost took my hand off with the door. Espera, todavía no. I've heard it's not too good to disturb a sleepwalker. He almost took my hand off with the door. He almost took my hand off with the door. Tengo que poner algo para que no la cierre. Una octavilla o algo así. Y no puedo... I can't reach that from here. No, la solución no va por ahí. Vale. I've heard it's not too good to disturb a sleepwalker. ¿Y qué le asusta del contrato? O sea, hay algo que le asusta. Sí, darme una pistuca. Hombre, podría... Espera. Se me ocurre... Dame un segundito. Había una cámara que apuntaba. It's Dr. Fred's office. I can see the safe. I can almost make out the combination. It's... Get away from there! Darn. Vale, ahí están. Pero la puta señora me echa. Ahora. I can see the safe. I can almost make out the combination. It's... Get away
from there! Joder, qué pesada eres. Darn. Excuse me. Hi there, my little piddle pie. I'll let you get back to what you were doing. Come back anytime, you big hunk. Échale una mano para que se vaya a otro lado. A mí se me ha ocurrido que la cinta de vídeo la puedo meter ahí, ¿no? ¿No te quieres mover ahora? Get away from that! Oiga, váyase usted un poquito a tomar por culo, señorita. A ver, voy a ver cómo la convenzco de que se vaya. Hi there, sugar buns. Hija de puta eres. Let's talk about your electronic gear again. Anytime, hot stuff. I'll let you get back to what you were doing. ¿Es así? Come back anytime, you big hunk. Vale, creo que me habéis dado la idea. Well, you know what they say. If you want to save the world, you gotta push a few old ladies down the stairs. La madre que os parió. Hostia, eso no lo habría adivinado nunca, ¿eh? Hostia. Ah, 57. 57. ¿Pero qué pasa? Vale. 57. There's no tape in the machine. Vale, lo que pasa es que va muy lenta. Entonces, lo tengo que grabar. Si no, lo tendré que grabar. Lo tendré que grabar. Pero el de grabar es este, ¿no? ¿Pero por qué pone stop? Ah, tendré que rebobinar la cinta y toda la polla. It's already rewound. Ya está. Ah, es que el de grabar es este, ¿no? Vale. Dr. Fred Edison, Internal Revenue. Come with us. We'd like to go over some of your records with you. Upstairs. Vale. Ahora lo tengo que poner lento. The tape's at the end. En serio, tengo que rebobinar. La madre que os parió, hijos de puta, ¿eh? Play. 57. 101. 999. 57. Vale, no me apunta los números, soy mongolo. Fred Edison, Internal Revenue. Come with us. A ver, si no recuerdo mal, 101.99, eso es. O 57 al final, a ver. The tape's at the end. Yo diría que es 101.99 y 57, ¿no? Porque al final 57 es el que ha marcado antes, a ver. 101, 999, 57.
Eso es. Vale, pues ahora vamos a por el contrato. Dr. Fred Edison, Internal Revenue. Muy bien. Come with us. Vale. Perfecto. Bueno. Ay, ¿no puedo coger la cinta? Bueno, me imagino que no valga para nada ya la cinta de vídeo, ¿no? Bueno, no vamos mal, ¿eh? Cierto que con un poquito de ayuda, pero no estoy yendo mal. Estoy viendo... A ver, así todo, yo creo que este juego, pasártelo lo que es al 100%, sin mirar una pista, te tiras horas, días y días, ¿eh? Abrir caja fuerte. Let's see, it's 101 Ah, pues ya se lo sabía. 99957. Contrato. Vale, ya tengo el contrato. O sea, esto yo creo que sin guías no lo pasas. Vale, vamos a ir arriba. Vale, tenemos tinta, pero es tinta invisible, que es una putada. Sí, pero... Pero eso para directo, estáis aquí, estoy horas y horas y os aburrís. Por eso prefiero tirar de pistas y disfrutar de la historia. Y lo que no puedo Did you hacer say you yo... have a PP-41 Facilities Paraphernalia Declaration over there? Nope. I can't believe what a mess these records are. Is that a W390B frivolous spending report? No, it's another 561AB negative attention statement. Did you say you have a PP-41 Facilities Paraphernalia Declaration over there? Abrir la puerta. Hey, you can't go in there. ¿Por qué no? Nope. ¿Por qué no? Say, what's the filing date for a BF? Hey, you can't go in there. You have until midnight on the 12th working day past the first Muy full bien. moon after the end of your fiscal Puerta year. no, el... Vale, la puerta no me deja. Voy a hablar con However, los you can extend soldados. the date. What is it? ¿Qué quiere? ¿Son ustedes hermanos? Are you guys brothers? At the IRS, we're all brothers. ¿Qué ha hecho el What Dr. have you Fred? done with Dr. Fred? We've got him safely locked in the next room while we go over his books. Vale. No, you can't go in and see him. And don't even think about staging some kind of rescue. ¿Te gusta hacer...? Vale, ya sé cómo entrar, ¿eh? Who's ¿Quién your es tu tailor? sastre? Very funny. I'll just be moseying along. Keep your nose clean, kid. Did you say you have a Vale, PP-41 creo que ya sé Facilities cómo puedo Paraphernalia entrar ahí. Declaration over there? Y quiero conseguir el puro, ¿eh? No sé para qué, pero quiero reventar la dictadura de George Washington. Es algo que ahora mismo tengo... Tengo entre ceja y ceja. Creo que sé cómo llegar. Y a la muchacha del futuro estoy pasando un poco de ella, pero bueno. It's already open. Vale, ahí tengo una cuerda. ¿Que para qué quería yo una cuerda? ¿Dónde Ah, hay una polea en la casa del pasado. Hay una polea en la casa del pasado. Ahí va. Uh-oh. Hey, where'd he go? Ah, there you are. There's no escape from the IRS. No hay quien escape de Hacienda.
I don't think I can do that. Pero sí puedo usar la cuerda, la polea y bajarle con la cuerda abajo, ¿no? What for? What for? What for? ¿Para qué? ¿Para bajar al otro? ¿No puedo agarrar la cuerda y mandarle para allá? Ah, espera. Usar. I don't think I can do that. No puedo... No puedo... ¿Tengo que hacer algo por medio? Uso otro verbo con la cuerda, vale. O sea que lo que había pensado estaba bien, ¿no? Tirar de la cuerda. No, not right now. Empujar cuerda What con. for? What Agarrar for? cuerda. Ver The cuerda. weave is quite fascinating. Actually, a reverse double overlap which makes for phenomenal. Pero con la cuerda no me deja hacer otra cosa, tú. No, not right now. Empujar, mirar, agarrar. What for? Vale, vale. Antes tengo que hacer algo en el otro extremo de la cuerda. Perfecto. Oye. Vale. Perfecto. Esto yo creo que era obvio. What for? Vaya liada. I don't think that will do much good from here. Vale. Vamos a subir arriba. Vale. Uh-oh. Hey. On the floor again, eh? Don't try anything sneaky. Vale. Tengo que intercambiarles, me imagino, primero. No. Ah, sí. Uh-oh. Hey. Who's this, Doc? Relative? Well, I'm sure we can audit him next. This isn't a party.
La cosa es que tiene que ser así. I'll use the chronojon. I'd rather not. Vale. Y ahora usar. Vale. Thought I heard something. Everything okay in there? Well, try and keep it down, okay? Perfecto. Con cuerda. Ventana. Y ahora en teoría tiramos de la cuerda. Nah, I'm not gonna make that mistake again. Vaya hostia que nos hemos dado aquí todos. Me cago en 10. Oof. Dr. Fred, are you okay? Dr. Fred? I'd better get him to the lab. Well, I got him in here, but he's out cold. Generador de hámster. Vale. Ah, el generador de hámster. Necesito entonces luego el otro hámster para generar aquí electricidad. ¿Y para qué quiero generar electricidad? Pues para resucitarlo como Frankenstein, ¿no? Habrá que despertarlo, pues sí, con un poquito de café. I might slosh it all over his face. Vale. Pues yo pensaba electrocutarlo, Ana Margua. Café con... ¡Ahí está! Yo le habría electrocutado. Alright. Parece que ha tomado la poción de Asterix y Obelix. Damn good coffee. Vale, pues mira, señor, lo que tengo aquí. El contrato. I got the contract for you to sign, Doctor. Sorry, I don't like to sign things that I haven't read. Pues entonces léalo. Okay, so read it first. I'm busy trying to think of a way to save humanity. I don't have time to read. Pues fírmelo. Now leave me alone. Pero ¿cómo es así? Voy a hablar Will con el you doctor. please sign this contract? I don't sign things I haven't read. But the Venga. whole human race is at risk. Of course! That's why I'm busy trying to think of a way to save it. Pues firme. I don't have time to read. Now leave me alone. Sí, sí, eso Will ya... you please sign this contract? I don't sign things I haven't read. Fírmelo, Sign me it voy a or engañar. I'll get real mad. And do what? Not be my friend anymore? Ha ha ha. Pues hablo con los de Hacienda, ¿eh? Will you please sign this contract?
I don't sign things I haven't read. Oh, forget it. I'll get rid of Purple Tentacle myself. Oh, yeah? How? I offered Purple Tentacle a bribe and he took it. Where did you get that kind of money? ¿Dónde I sacas used eso? one of your checks. Brilliant! I'll just stop payment on it tomorrow. Exactly. All I need now is your signature. Ahí está. Well, good luck. Vale. Dame un segundito que voy al baño. A ver. Vale. Vale, pues a ver. No sé si me habéis oído, pero mientras iba al baño iba pensando. Se me ocurre, vale, tenemos el contrato firmado. Pero por mucho que le tengamos firmado, no nos vale ahora. Tendremos que enviarlo en el pasado y que el Pony Express lo recoja y lo envíe. Entonces, de ese modo tendremos mucho dinero ahora. Yo voy a intentar hacer eso. No, porque... No, cargar no. Porque ahora mismo no tenemos... O sea, no tiene sentido este contrato. Tendría sentido si lo tiene este señor y lo envía por el Pony Express. Ese que hemos visto antes. Eso me pasó en Amargua con el Broken Sword 2. Que era increíble cómo me acordaba de la mayoría de los puzzles. Y hacía por lo mismo, 10 años que no jugaba. Entonces, ahora la carta todo firmado. Por el buzón de correos. I doubt they'll take it without a stamp. Vale. Sabemos dónde hay sellos. Ahora hay que ver cómo robamos un sello. Vamos para arriba. Está claro que hace falta un sello. Y sabemos dónde hay sellos. Aquí hay sellos. Pony Express stamps. Yes, not the most valuable kind, but they have a lot of sentimental value to me. Vale, vamos a hablar con él. Vale, ¿cómo hacemos Hope I didn't get you too para que se excited. pire? Bye. Peace be with you. La paz sea contigo. ¿Algo? Voy a cogerlo. Hey, don't touch my stamps. Vale. Agarra el hámster directamente. Toma por culo.
Hala. Dijo que cuando hacía el hámster correr y esas mierdas se enfadaba y se piraba. O algo así, ¿no? Como que le jodía mucho que el padre hiciese correr al hámster. Creo recordar. Entonces, si le metemos en la máquina para hacer hámsters, esa... se pone enfermo. Como que se ponía enfermo el hámster y se enfadaba, algo así decía, ¿no? Woo, look at him go! Woo, look at him go! ¿Era así? No, eso no tiene mucho sentido, lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Tiene sentido lo que he hecho? ¿O me lo estoy inventando? Nah. I don't think I should bother him with that. ¿Tendrá realmente sentido el mundo de los tíos? Podríamos trolearlo con una bromita por las risas. ¡Ah! Vale. Ya sé cómo le podemos trolear. Tinta que desaparece con el árbol de... Hey, wanna see a neat trick? Sure. Neat, huh? My Pony Express stamps. You ruined my Pony Express stamps, not to mention 5 years of therapy. Get out of my room. Jeez, what a grump. He should really try to find some outlet for those... Bueno, ya lo tenemos. Negative feelings. Pues se lo voy a devolver, ¿eh? Get out of here. Le voy a decir, mira que está bien. Hey, you fixed it. I guess I can forgive you now. Sometimes I do stupid stuff and I don't even know why. As if my body were being controlled by some demented, sadistic puppet master. Well, we all feel that way sometimes. No sé si había que devolvérselo, pero es que me sentía mal. El pobre chaval ahí. El pobre chaval. Yes, what do you want? Hi there. Is this Dr. Fred Edison? Who did you think you called? Dr. Spock? Look, I don't have all Al day. Dr. Spock. ¡Hostia! Dándole This is caña. Farley Crock at LucasArts Games. I just discovered your contract among some very old files, and, well, our lawyers say that we have to pay you $2 million in back royalties. For the use of your family in the Maniac Mansion video game. What? This is Farley Crock. No, I heard that, you moron. When do I get my money? Oh, right now. It's been credited to your Swiss bank account. Vale. Operator, get me a travel agent. This is an emergency. No, no, no te lo gastes. No te lo gastes. A mí también me gusta, cuando a veces veo a alguien que juega aventuras gráficas que yo me he pasado, ver cómo las juega y dar pistas. No, doctor. Vale. Y vamos a cargar el diamante. Shopping
channel. Wanda speaking. I want to buy a diamond. That will be $2 Lo million. tenemos, los Do you tenemos have ahora. a major credit card? I have a numbered Swiss bank account. What's the number, sir? It's 846-427-35327. Very good, sir. We'll send the diamond by pronto post lightspeed delivery immediately. Thank you for calling. De nada. Now that's service. Eso sí que es un servicio, ¿eh? Ni los de Amazon, tú. I'd better get this to Dr. Fred right away. Ni los de Amazon. ¿Vale? That should do it. Where did you get this diamond anyway? It was donated by a group of Girl Scouts who were in the neighborhood. How heartwarming. Can we bring back my friends now? We've repaired the primary device. ¿Cómo que la unidad Before primaria? we can do anything, both time pods must be energized as well. Then we Vale. can bring back what's his name and who's her face. Hoagie and Laverne. Yes. Fine specimens. Muy buenos especímenes. Vale. Vale, ya hemos arreglado la máquina del tiempo. ¿Qué hora es? Bueno, no, es que yo voy a cerrar a las 12. ¿Seguimos o paramos? Vale, necesitamos el puro. Y el vinagre. El oro. El oro es la pluma. El vinagre sabemos dónde está. Podríamos... Venga, vamos a seguir. Si es que estoy enganchado. O sea, las cosas como son. Vale. ¿Debería ir ahora por el puro? Gente, ¿debería ir a por el puro? Yo creo que sí, ¿no? Pero no se me ocurre nada para el puro. Se me ocurre que en vez de una llave puedo usar un tenedor en la cometa. El tenedor para la cometa, se me ocurre. Así, en vez de la llave. ¿Y la cuerda? ¿Ya no hay cuerda? Para la polea del otro lado. Porque con la polea... ¿Y esta cosa? ¿Y el vómito ese del techo? Poquito, venga, va, un ratín, seguimos. Editamos este vómito, esto. ¿He echado un vistazo a los buzones? No he mirado los buzones. Hostia, candidato republicano, tú. Vale. Este sí. It's empty. Está vacío. Esta no puedo mirar los buzones. ¿Y este? Ah, mira. No, usar carta no quiero mirar la carta. You're brilliant. What a novel design. Come to Baltimore at once. You're brilliant. What a novel design. Come to Baltimore at once. Venga, Baltimore enseguida. Diseño. Pues eso debe de ser para Edis. Para Edison era ese. Estaba en esta puerta. Me voy a equivocar siempre de cuarto, ¿eh? Yo diría que es este, porque el único que hace diseños es Frank este. I don't wanna. No quiero... ¡Ah! Diseño, vale. Puede ser esta. I don't wanna. No. Te he pillado, Tayopis.
Te he pillado con esa pista. Te he pillado, te he pillado, te he pillado. No, tú no eres. I don't understand what was wrong with exploding catnip. Hey, there's a letter here for you. For me? Probably another rejection slip. Oh well. You're brilliant. What a novel design. Come to Baltimore at once. Y ahora le hago el cambiazo de una pistola por otra. Nah, cuadros. Cuadros que juegan. Piedros que juegan al póker. My dad has one of these in his den. Sobras. ¿Puedo hacer algo con las sobras? No way, I'm not touching that junk. Vale. I don't have time for that now. I'm on a mission. Yo voy a usarlo todo un poquito por quitar cosas. That's right, an incredible 4,000 carat diamond for the piddling sum of $2 million. Vale, esto lo tenemos. That number again, 1-800-STAR Wars. Wanda will be standing by to take your call. Puerta. Bueno, la ratonera en teoría va para el otro lado. O sea, la ratonera conecta los It's dos pretty habitaciones. small. Vale. Y la ratonera la puedo usar con el hámster luego. Bueno, ¿qué cojones? La hacemos ahora ya que estamos al lado. Nah. Pues nada, no quiere ir el hámster por ahí. Vale, ahora damos el cambiazo, conseguimos el puro. Por aquí. That guy looks like Benjamin Franklin. Huh? I don't see anything. Oh, never mind. Vale, hablamos con él. Hi there. What can I do for you, kid? Unos Nice puritos. cigars. Nice. These babies are practically exploding with tobacco goodness. So, want another cigar? Okay, Vale. but only if you promise not to light it this time. Lo va a encender igual. Would I do a thing like that? Vaya. Te hemos engañado. Te hemos engañado. Get lost, kid. No mires, pero vienen los franceses. Oh, me habría encantado. Me habría encantado que usase esa frase. Hey, put that down. Vale. Yo creo que será así, ¿eh? Estoy también aquí. Excuse me. Yes? Mr. President, may I offer you an excellent smoke? Can you also provide me with a light? No. Pity. Una cerilla. Pues toma, tengo un mechero aquí. Hey, it's not a toy. Hey, it's not a toy. Excuse me. Yes?
Mr. President, may I offer you an excellent smoke? Can you also provide me with a light? Sure. Ah, Well, light. in that case... Dice light, o sea, fuego, en teoría. Blast, I hate it when that happens. See if you can't find those for me, will you? There's a good lad. Sí, ahora te los devuelvo ahora mismo. Son unos dientes locos. Could you use these? Why, thank you, young man. Strange. I wonder if I should cut down on the coffee. Hey, Tom, look! The father of our nation is cold. Better build a fire. You're right. Hi. I guess you can have my log. Me? Why should I build the fire? You build the fire. I'm bothered by the smoke. You build the fire. I'm bothered by your attitude. You build the fire. No, you build the fire, Mr. Penmanship. No, you build the fire, log lover. No, you build the fire. No, you build the fire. 2 horas más tarde. You big baby. Qué hierón eres. ¿Y lo puedo coger ahora esta? Hey, No. keep your hands off that. Vale. Este ya no tiene frío. Manta. Vale, ya tengo una manta. Hi there. Hello. Hello. Feeling better now that there's a fire? Much better, thank you. My teeth were grinding into a fine powder, and that blanket was really making me itch. What's with the canary over the fireplace? Oh, that's an early warning system. It's quite ingenious. The canary is trained to ring the bell madly the minute it smells smoke. Then we know the building's on fire, and we run like crazy. ¿A quién se le ocurrió? It was invented by Red Edison, the owner of the inn. Vale. ¿Y el fuego? Why doesn't the fire in the fireplace set it off? I assume it's because all the smoke goes up and out the chimney. Who feeds the canary? Actually, no one does. It's a self-feeding canary. Es un canario It's autosuficiente. specially bred with some kind of nutrient-producing bacteria in its gizzard. It's quite a time saver. I expect everyone will have them in the future. I see. Amazing, isn't it? Nice painting Vale, of se a me ocurre turkey, una dude. cosita para hacerle subir. I'm glad you think so. The choosing of the national bird is on our agenda for the convention. Well, I thought the national bird was the eagle or something. It may well turn out to be just that. You see, there are two schools of thought on the matter. Ben Hay dos escuelas de Franklin and I are pensamiento. in favor of the turkey, whereas Jefferson and Washington, for some reason, want the eagle. But Franklin's always outside playing with his ridiculous toys instead of here where he belongs, so it becomes 2 against 1. Se me ocurre poner la manta en la salida de la chimenea y así sale el humo, toca la campana, se piran todos y robo la pluma de oro. ¿Qué os parece? What's so great about the turkey? They've helped us to survive since we set foot on this continent. They're symbolic of prosperity and the thanks we give for our lives here. Besides, they're kind of cute. Ahí está. What's Sí, wrong la with the conversación eagle? esta me imagino que tal, pero quiero disfrutar de los Well, diálogos. it's a bird of prey for one. Aves de rapiña. I don't think that's an appropriate symbol for our Hombre, country. si sois aves de rapiña. Don't you guys have anything better to do? Such as what?
Establish domestic freedoms? Come on, this is important stuff. I see. Good. Bien. Well, gotta go. All right. Goodbye. Los absurdos. Es que los diálogos son muy buenos. Parece que iba a estar... Hombre, escuela tengo, ¿eh? Escuela de aventuras gráficas tengo. Y tengo que decir una cosa, se me hace no fácil, se me hace bastante intuitiva, ¿no? En comparativa quizás con alguna aventura gráfica que no tiene mucho sentido a veces los puzzles. Aquí sí se me hacen un poquito bien. Tienen sentido los puzzles. Fire! Mira cómo... Uy, las horquillas y todo. Okay. Bien. Who was the idiot who started the fire? Cojo la plumita de oro. Ahora ya sin ningún tipo de impedimento. ¿Y podré ver dónde vas a enterrar esa mierda? Vale, puedo coger la pluma. Cogemos la pluma. ¿Y qué más ahí se puede coger aquí? Nada más, yo creo que aquí no hay nada más que coger, ¿no? ¿Eh? It looks pretty clear in here now. Say, did you get the pen on our way out? No, I found a blanket blocking the chimney. Son, do you know anything about a blanket? Didn't the dude next to you have one earlier? Hey, catch you later. Vale. Perfecto. Le damos a este la pluma. Ah, excellent. I need that for my super battery. Vale, estamos ya ahí con la super batería. ¿Qué nos falta? El vinagre. Y el vinagre sabemos que es con el vino. Vale, sabemos que es con el vino el vinagre. Ya está otra vez con la manta. They don't seem to have gotten too far. Vale, voy a hablar con este. Yo, Tom. Thomas. Oye, Tomás. So, ¿Qué tal? how's Voy a the seguir time por ahí un capsule poquito. going? Very well. Now that you've provided that fine recent vintage wine, I plan to bury it this evening. Vale, pienso enterrarla Later, esta bro. noche. Vale, perfecto. What? What's going to happen later? Vale. Voy a usar el comodín pista. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿por dónde tiraríais ahora? O dejádmelo caer, que ya veis que yo hilo rápido. Pues tira por el no sé qué lado. Haznos... Investigando más tarde. Claro, pero es que ahora no sé qué hacer. Sigo por esta línea, voy a otra. Mira el no sé qué, mira lo otro. Vale. E investigo, perfecto. Yoo-hoo, Mr. Tentacle Guy. Vale. It's about time. Yoo-hoo, Mr. Tentacle Guy. What? ¿Qué quieres? Tengo que usar
No me siento muy bien. I don't feel so good. Again? Vale. Vale, ya estoy aquí. Investigamos. Esto ya lo hemos mirado todo. Abrimos esta puerta. Aquí puedo llegar abajo. Voy a hablar con estas paisanas. Hi, my name's Laverne. I'm a sophomore. My name's Harold. I'm a thoroughbred. Vale. That's quite a tutu you've got there. Thank you. My owner paid quite a lot of money for it. My owner buys me anything I want. Compra todo lo que quiero. Where is your ¿Dónde está tu owner? dueño? He's not here right now. But he would be if he in any way possibly could. His bus broke down in Pittsburgh, so he's stuck there with the other owners. This is the first show I've ever done. Este es el primer espectáculo al que participo. Solo. What are you, guys waiting for? We're all waiting for the human show to begin, of course. Por esto. Claro está. If your owner's going to enter you, they'd better get you some name tags quick. But then again, why bother? My owner says I'm going to win. I'm the most beautiful human there is. Más bello que hay, ¿vale? Bueno, no estás mal. ¿Es tu pelo azul Is natural? your hair naturally blue? Natural? Oh gosh, this took several very expensive sessions at a posh grooming salon. I've got the hair competition in the bag. Well then, good luck. Buena suerte. Who needs luck when you've got beauty? Bueno, tampoco... Ah, es que estoy poniendo los calcetines ahí en el este porque hace un poquito de fresquinio. Vamos a ver. Que sí, que ya te he visto. Reloj de péndulo, pues lo quiero abrir. Humans aren't allowed to roam free here. Vale. I'm taking you back to the kennel. No. Boy, I wish I had a tentacle costume or something, but I can't even sew. Yoo-hoo, Mr. Tentacle Guy. What? Ooh, I don't feel so good. Again? Vale, un disfraz de tentáculo. I can't get to the Chronogon from here. Vale. Hablar con la gente sonriendo. Hi. Sí, claro. Sí, sé lo que hay que hacer ahora. Lo tengo claro. Hey, how'd you get out? Joder, soy Get mongolo. back in there. Vale, quiero Don't escape again. enviarle esto. I can't get Joder, to the ¿en serio? Chronogon from here. Yoo-hoo, Mr. Tentacle Guy. Esto es un poco coñazo, What? ¿eh? Tengo que usar el baño. I Esto es have un to poco go to the coñatín, ¿eh? bathroom. Oh, all right. Come on, let's take a walk. No, que sí, que lo he pillado. do Tengo que your enviar. business. Tengo que enviar estos planos aquí. Y este ir a donde está. Y darle los planos para que cosa eso. I'd rather not. I'd rather not. No, con la máquina de coser no, con la paisana. I'd rather not. ¿Y no me lo puede hacer ella? What if it had the face of the devil on it, with like red, white, and blue flames coming out of his mouth? Just put the plans on the table and I'll get Ah, to it. vale, pon los planos en la mesa y ya los coseré, vale. Hemos cambiado la bandera a los Estados Unidos.
Vale, pero tenemos un problema, que la queremos morada, ¿no? ¿Y cómo la pintamos de morado? Bueno, vamos a intentar... Yoo-hoo, Mr. Tentacle Guy. It's about time. Vale. Yoo-hoo, Mr. Tentacle Guy. What? Vale. Ooh, I don't feel so good. Again? Con lo patriotas que son, tío. Esta era la chimenea. Vale, por aquí. Puerta. Ah, aquí está la chimenea, joder. Joder, aquí también está la polea, ¿eh? No way could I reach that. I don't think so. Tengo que enviar una cuerda. No, ojo, que es presidente, ¿eh? Alguien tiene algo que podamos usar como manivela. Esto, el abrelatas. I waited, but she never picked it up. I hope she's okay. El abrelatas. Lo único que se me ocurre. Hostia, ahí hay un puerta, perrera. I don't think I can do that. Vale, vale. No lo había I visto. waited, but she never Eso es picked it por no up. haber usado el Sylph, Hope ¿eh? she's Porque si okay. no lo habría visto. Por no usar el puñetero Sylph, lo habría visto. Welcome, Novelty Goods Convention. Tengo que usar más el Sylph. No, por aquí no es. ¿Y pasaría a la calle? Reciclador, microondas. Hostia, esto sigue igual, ¿eh? Esto sigue igual. It's really busted up good. A la calle no, tienes que subir por la chimenea. No, pero para llegar al... I don't think I can do that. Hold it. No, para Humans coger aren't allowed to el... roam free here. La manivela y eso. I'm taking you back to the kennel. I wish I had some sort of Sí, tentacle que ya te he disguise. entendido. Yoo-hoo, Mr. Tentacle Guy. What? I Tengo que have usar el to go baño. to Esto the del baño y tal. bathroom. Oh, all right. Come on, let's take a walk. Vale, una vez que tenga el Okay, disfraz... human, do your business. Vale.
No hay nada en la letrina. ¿Viste que habíamos mandado? Ah, el abrelatas, vale. Ah, ya lo tengo, ¿no? El inventario, vale, perfecto. Venga. Yoo-hoo, Mr. Esto es Tentacle muy... Guy. Esto es duro, ¿eh? Esto es It's duro. about time. Yoo-hoo, Esto se me Mr. está haciendo un Tentacle poco coñazo Guy. todo el rato. What? Ooh, I don't feel so good. Again? Eso sí, claro, ahora con el disfraz cambiaremos un poco. I don't think so. Poder usar manivela con caja de manivela. Vale, lo tenemos. There's no way to open it. Why would I want to get... There's no way to open it. Why would I want to get through there anyway? It's a 2-story drop. Y ya está, y pasamos desapercibido. O sea, y no se dan cuenta de que no soy de ellos. Ah, pues no, mira. Hello, I'm a tentacle. I'd like to enter my insignificant human in the show. Oh my, yes, of course. Take these tags and put them on your human and have them wait on the bench in the lobby. Entrance will be judged in 3 categories: best smile, best hair, and best laugh. Thank you, fellow tentacle. Unlike humans, you have been very useful. Oh, thank you. Believe me, it was my pleasure. Now all I need is a human. Yowza! That was one good-looking tentacle. Uy, 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 uy. Vale, necesito un tentáculo. Say, cutie. Oh, what yeah, yeah. brings a hot tentacle babe like you to a dump like this? Estoy aquí para verte a ti, here guapote. to see you, big boy. Really? Well, what are you doing for dinner? How about Club Tentacle? What am I saying? I can't afford to take out the trash, let alone a classy babe like you. Oy, 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 oy. I'm looking Estoy for... buscando una mascota. Sorry, honey, you Guapito. came to the wrong place. These 3 are problem humans. Untrainable, disobedient, downright surly. He's just jealous 'cause we've got opposable thumbs. Someday you will accept tentacles as your masters. Huh, you losers can't even ride tricycles. You see why no one wants them as pets? I'm here by Está un accident. imperio romano. Bye. Hey, I don't want to be here either. Pues yo creo que me podré quedar con él, ¿no? Ah, pues no. Get away from that. That's my job. Pero yo quiero a este humano. Vale, aquí no, de momento no hay que hacer nada. Vale, estas... Joder, es que me da... A ver cómo se veía en el antiguo. Y andaba así. Ah, pues sí, sí, sí. Andaba igual.
Vale. Stupid tentacle. Máquina de hielo, puertas. Vamos a hacer una cosita lo primero. Abrir el reloj. Sorry, I'm under strict orders from Tentacle number 1. The Vale. almighty elder, El anciano the Grand todopoderoso. Poobah, Purple Tentacle. Vale. Not to let anyone near this clock. But I have rights. I'm a tentacle. And a darned attractive one, I might add. But no one gets to this clock while I'm here. Vale, pues hay que hacer que Unless no I have esté. to go chase down some escaped humans, I'm glued to this spot. Rats. Vale. You heard the man. Escape! You're talking to the wrong people. We like it here. We're celebrities. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. A ver qué tal es esta idea. No, aquí no. It's bad to put metal in a microwave. Que se salte la luz. It's already open. It's bad to put metal in a microwave. Maybe that isn't such a hot idea. Joder. Quería que se fuera la luz. Y así lo de abajo se quedaba sin... Y escapaban los de abajo y ese paisano se iba a perseguirlos. Hombre, si uso la máquina esta... ¿Y si meto el tenedor en la secadora? I don't think so. No era mala idea, ¿verdad, gente? Joder, estaba yo ya pensando que era esa, ¿eh? They may be oppressive and power mad, but at least the tentacles recycle stuff. Nah, that might be useful. Como idea es buena, pero el juego es así de caprichoso. Es más, me han dado un logro por algo de... Usar microondas, vale. Pero tiene que ser algo con la luz. Bueno, vamos a explorar un poquito por arriba. Ya que podemos. No, la perrera no, por aquí. Uy, en la casa del futuro me despisto mucho, ¿eh? Vale, vamos a ver qué hay aquí. Coño, la manta, el banco. Vamos a coger el candelabro. Someone seems to have bolted it to the table. ¡Hostia, la cápsula del tiempo! I can't pick it up. Maybe I can open it. Vale. I Abrir. can't do it with my bare hands. I don't think that will open it. Bueno, sé lo que hay que hacer, pero por si acaso... I don't think that will open it. Vale, la cápsula del tiempo. Ahí la tenemos. Vale. Vinagre. Agarrar el vinagre. Y enviamos el vinagre al pasado. ¿Me están dando una pila de logros? Vale, pues ahora enviamos la máquina. Vale, pues aquí ya lo tenemos casi todo. Le damos el vinagre a este. Y ya lo tenemos todo. Ah, the final element for my ingenious battery. Stand back, boy. Give me room to work. Me cago en 10. Vale. Ahí tenemos la batería.
A miracle of modern science. It will look lovely here on the shelf until I take it with me to Baltimore. Don't look now, but the British are coming, dude. Pero por ahí vienen los ingleses. Eh? Where? Is that supposed to be funny? I'm very busy. Vale, ya tengo la batería. It's mine. The meter says that it's at 0 power. Vale, el este indica que está descargada. Vale, pues es evidente. Vale, creo que es evidente que hay que lavar el coche para que caiga un rayo y poner la batería en el techo. Yo diría que esto que tiene como una antenita le va a zurrar el rayo ahí. Entonces... la batería yo creo que debería de ir aquí, en la polea. That doesn't need a battery. Vale, pues no eras... ¡Ah, en la cometa! En la cometa. Claro, y hay que convencer al tío este que coja la cometa y así lo almacenamos. Claro. Voy a hablar con él a ver si le puedo dar la batería y digo, oye, ponme esto en la cometa. ¿Y cuál era su habitación? ¿Esta? Me voy a equivocar. Ah, pues no. Toma, ponme esto en la cometa, niño. That doesn't need a battery. Hi. Sorry, can't talk. Busy making history. That doesn't need a battery. ¿Y cómo cojones hago ahora? Hey, what's that on the plans? Eso It ya looks me dice like que a es... secret backwards message. Oh, it's just a coffee stain. ¿Qué tal, palanca? Pues llevamos aquí ya un ratillo dándole, ¿eh? No lo había jugado nunca, yo creo que lo habíamos comentado. Y estoy aquí jugando por primera vez con la ayuda de Tayopis y Anamargua, que ya se lo han pasado. Para darle rápido, ¿no? Para que tampoco sea muy pesado, porque es un juego que muchos conocen menos yo. Pero bueno, no se me está dando mal, ¿eh? No se me está dando mal. Yo creo que de tus favoritos, seguramente, ¿no? Vale. Yo creo que la batería la tiene que poner este señor. No, pero hombre, para no estar atascado horas y horas con un puzzle, ¿sabes? ¿Es top 1 o top 2? Porque es un poco rebuscar. ¿Recuerdas la bata del laboratorio del reloj? Edison te con... Vale, tiene que hacerme empleado. Vale, vamos a ver cómo me hace empleado. Pues después de este palanca, vamos a jugar. Ya lo tenemos todo pensado. Aparte, bueno, cuando juegue con Capranos, que jugaremos al Batman, al Caballeros de Arkham. Otra cosa que te encanta a ti, de DC Comics. Después de ese jugaremos al Broken Sword 5. Después al Indiana Jones Fate of Atlantis. Y después al Runaway. Estoy ya... Me he vuelto a enganchar las aventuras gráficas. Después del Broken Sword 2 he dicho, va, vamos a darle, salvo cuando juegue con alguien o apetezca otro contenido, pero vamos a ponernos a la tope con ellos. Voy a agarrar la bata, me dirá que me tiene que... Hey! Only employees are allowed to use that lab coat. Hey. Quiero ser empleado What tuyo. is it this time?
You look kind of familiar. Of course I do. I'm Red Edison, the inventor, not to mention owner of this inn. Perhaps you've seen my picture in Ahora some que estoy important pensando, scientific journal. Ahora que estoy pensando, Then again, maybe not. Lo de darle la vuelta a la estatua. Lo de darle la vuelta a la estatua. ¿Era para cuando empujase a la vieja no se chocase con la estatua? Es que es lo único que se me ocurre, porque no he encontrado ningún sentido a ese cambio que he hecho en el tiempo. Estoy pensando ahora cosas del pasado. Do you know Ben Franklin? Franklin? I would never associate with that overstuffed goofball. He has the stupidest idea about glasses with one red lens and one blue one. Ah, pues no lo había leído. What are you doing? I'm inventing, you simpleton. What's it look like I'm doing? What are you inventing? It's a piece of paper that will stick to things by itself. Rather ingenious, if I must say so myself. Un post-it te estás inventando. What are you inventing? It's a piece of paper that will stick to things by itself. Rather ingenious, if I must Vale, say so necesito myself. ir con un post-it. Well, see you later. Y entonces, You might if you cut en el that momento hair que a le bit dé un shorter. post-it yo, en el momento que yo le dé un post-it, me dirá que soy un genio y me quiere contratar. ¿Y dónde puedo haber post-its? Pues con este. Vamos a buscar algún post-it. ¿Cómo que los humanos son esclavos? ¿Esto iba por tiempo? No, no, ¿verdad? O sea, no hay opciones de que pierda la partida, ¿no? Vale, ¿y aquí tienes algún post-it? No, aquí no hay post-it. Vale, digo, a ver si todavía estamos aquí y de repente dice... No, oye. A ver, el diseñador ese de la habitación rara. Puede que tuviera algún post-it. No. Es que he visto post-its y no sé dónde. Es que recuerdo algún post-it, pero no sé dónde. ¿Dónde cojones puede haber uno? Pero sí he visto alguno. Sí, en una tarde está haciendo de todo. Oye, ¿y yo dónde este señor he hecho pocas cosas, eh? Pero bueno, en un futuro me lo dirán. ¿Dónde cojones está el post-it? Es que he visto. Y no los veo. Aquí tampoco. Vale. Vamos a subir arriba a ver si los... ¿Siguen los de Hacienda aquí? Did you say you have a PP-41 facilities paraphernalia declaration over there? Vale. Oye, no se me ocurre dónde puede estar, ¿eh? Ah, ¿en la lavandería puede haber que hubiera alguno? Pero eso ya lo tenía, ¿no? It's from George's Hardware. George says that every American should have a vacuum cleaner in their basement. Voy a mirar la lavandería, pero a mí me suena... Ah, espera. El cartel. Ay, no puedo coger ese cartel.
no se me ocurre ahora. Vale, bueno, tengo un prolongador eléctrico que con esto le podría dar patines. Yo por si acaso lo voy a coger todo. No way, those things are dangerous. Not my style. Usar butaca, a ver qué pasa. No time to relax. I'm trying to save the world. Vale, con eso vamos a darle luz al... Great Scott! You're purple. Yes? Well, don't you just look good enough to eat? ¿Estás para comer? What's that supposed to mean? You're not a human sympathizer, are you? I think humans are the vilest creatures on the planet. That's the spirit. You know, I'm working on a way to get rid of the humans once and for all. So, what are you plotting? ¿Algo que está conspirando? I'm building a shrinking ray, which I can use to shrink those pesky humans out of my sight for good. Tell me more about Cuéntame this más shrinking acerca de ray ello. of yours. I call it the diminuator. The biggest problem left is to design a trigger that doesn't require fingers. If you will excuse me, I've got something in the oven. Anyone I know, eh? Ah. According to these, the tentacles control most of the world already. Vale, aquí no puedo hacer más. Sí, el nombre ni media vueltita le dio, ¿eh? Vale, ¿y aquí qué puedo hacer? Vale, ¿qué es esto? Certificado. Vale. I can't. It's behind the glass. I can't. It's behind the glass. Vale, pero son cristales... Esto será con electricidad. Venga, pista. Pista. Tengo un poquito claro que lo que tengo que hacer, que es conseguir un post-it, ¿no? O decir, por así decirlo, declararme yo el inventor de los post-its. De alguna manera... Ah, pero esta es la etiqueta. Lo tengo. I wouldn't want to waste it. Vale, pues no es así. Porque esto se supone que es una pegatina. En el hall del preset. Hay un cartel muy interesante. Este. En la ventana. Out of order. Help wanted. Lab assistant. Hardworking moronic drone needed to assist genius with experiments. High school diploma not required. Vale, pues esto lo enviamos aquí, ¿no? What's this? Vale, vale. Help wanted, moronic drone, assist genius, yada yada yada. Well, I'm the only genius around. And you look dumb enough. So pick up your lab coat and get to work. All right. Y ahora... Darme un segundo. Y cago con la bata. It looks kind of small for me. Parece pequeña para mí. Vale, lo pillo.
Le tengo que decir al otro, como que quiere... O sea, le tengo que dar la bata a otro. Joder, pues me había obcecado, con conseguir un posit de los cojones. I got something good for you, mister. Mister. Mr. Brainstorm? Yes, hand it over. Doesn't this belong to somebody? Yeah, Red Edison. Ah. I'm sorry, but the man has no vision. A lightweight, durable fabric like this going to waste down in his basement. When I'm done with it, it will fly. Eureka! The all-season Francocopter, ready to make history. Vale. No, there's no fuse. So, what do I light? For the last time, you're not going to light anything. You just push it. Push it. The whole time? How am I going to get up that high? Listen, just wait for me to say the word now. Vale. Then push the kite into the air. All right? I'm on you, lasagna. All right. Let's hope so. Vale. Now! Oops. Oops. What part of the word now didn't you understand? Duh. Look, it's very simple. I say now and you push the kite. Comprenez-vous? Got it. Ya. Vale. Marvelous! Now! Oops. ¿Qué es con otro verbo? Look, it's very simple. I say now and you push the kite. Comprenez-vous? Joder, ¿pero qué tengo que hacer? Got it. Marvelous! Vale. Now! Oops. Look, it's very simple. I say now and you push the kite. Comprenez-vous? Un segundito. Puses empujar. Got it. Marvelous! Vale. Empujar. Tirar. Será. Now! Oops. Look, it's very simple. A ver, ¿qué hay que hacer? I say now and you push the kite. Comprenez-vous? Sí. Got it. Marvelous! ¿Pero qué estoy haciendo mal? Por empujar van bien. Now! Ahora. Whee! She's handling kind of funny. You got it. Just hang on there. She's too heavy. I can't control her. Hang on, Ben. Hang on. She's breaking up. She's breaking up. Run for your life. Now that was interesting. Yeah. Say, can I see that kite for a second?
No, I'm taking it back to my lab in Philly right now so I can study the results. Wish me luck. Uf, menos mal. I never got your name. It's Hoagie, sir. Hoagie. Nice working with you, Hoagie. I Vale, promise to name an vale. invention after you someday. Gosh, thanks. Agarramos la batería. Vale. Pues ahora hay que... simplemente enchufarla, ¿no? Wow. Well, I'm all ready to go, but I guess I'll have to wait for Bernard and Laverne. Vale. Perfecto. O sea, que solo me queda esta parte, ¿no? Ahí parecerá una tontería, pero a mí esto me parece que únicamente... Aquí tengo... Uy, pobre gatete. A ver, se me ocurre una idea muy simplona, ¿eh? ¿Es cosa mía o me lo puedo pasar ahora mismo a acabar el juego? A ver, simplemente... Es una idea tan simple que no creo que esté bien. Con el este. Con este prolongador eléctrico lo saco por la ventana y por aquí lo enchufo a algún lado. A esto que da electricidad, por ejemplo. Y ya lo tendría, ¿no? Enchufado. Tendría que hacer que este señor se fuera de aquí, lo único. How's it going, Mr. Tentacle Guy? Oh, same as ever. I'm broke, hate my job, etc. I'm here by accident. Vale, Bye. pero media hora, Hey, bueno, entonces I don't nada. want to be here either. Vamos a hacer una cosa, vamos a guardar. Y lo vamos a dejar por hoy, gente. 57% del juego me dice que me queda, o sea que me debe quedar mucho todavía. Yo creo que lo vamos a dejar por hoy. Me lo estoy pasando de puta madre. O sea, lo tengo que decir. Estoy disfrutando como un niño pequeño de la aventura gráfica. O sea, estoy ahora mismo como cuando era pequeño. Disfrutando de una aventura gráfica como hacía tiempo que no disfrutaba uno. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha trabado el juego, tú? Dame un segundo. Controlar sub. Administrador, dame un segundito. Vale, se había trabado el juego al salir. Es un juegazo que te... No, que es que me está encantando el juego. Así que yo creo... Dices que en la próxima nos lo pasamos. Vale. Mañana yo no puedo hacer directo. Mañana no. Pero el miércoles sí. Entonces decís que el miércoles le terminamos. Porque si es así, el miércoles yo no tengo nada que hacer. Mañana tengo reunión. Bueno. Mañana no va a haber directo. Esté tranquilo. Vale, que una más me paso. Entonces yo voy a hablar con vosotros dos, que sois los que estáis aquí siempre, que me propongáis una hora, porque a mí el miércoles me da igual a qué hora empezar. Si queréis empezamos antes, para así asegurarnos lo terminal, pero claro, no sé a qué hora llegáis del trabajo ni a qué hora estáis disponibles. Yo puedo moverme en cualquier abanico de horas el miércoles. Porque estaría guay si terminamos el viernes a una hora
Yo el miércoles ahora que quieras por la tarde. Pues entonces, Ana Margua que ponga la hora ella. Porque si tú puedes a cualquier hora, pues estaría guay empezar. Bueno, que nos diga Ana Margua, ahora que hora puede. Y si no, siempre lo puede ver en diferido. Pero oye, ya creo que quiere que estar al final ella también, ¿no? Creo que quiere verlo. Porque a mí me da igual la hora, sinceramente, me da igual la hora. Claro, es que si empezamos un poquillo tempranito, igual hasta podemos empezar el Broken Sword 5. Que ya lo tengo descargado y con las voces en castellano. Lo único que la voz no es la misma. ¿Por qué? Es cierto que la voz de George Stobar, lo que es expresiva no era, pero bueno, se la tenía un cierto cariño, ¿no? Porque ya eran bastantes juegos con esa voz 2. Que si queréis, empezad vosotros más. Ok, yo número cuando llegue. Vale, pues hoy hemos empezado a las 9 y a las 8. 9:30 o 8:30 he empezado hoy. 9:30. Vale, bueno, ya lo decidiré. Igual empezamos a las 8 en Amargua si no te importa. Y una cosa, siempre te podrás ver en diferido ese ratito que terminamos el Day of Tentacle y cuando llegues igual empezamos el Broken Sword 5, que también le tienes ganas. Sea cual sea el menú, sé que te va a gustar. Entonces igual el miércoles a las 8 es buena hora de empezar. Igual hasta empiezo antes y juego algo con Capranos. Y me tiro aquí toda la tarde, total, no tengo nada que hacer. Yo no lo veo mala idea esa, ¿eh? Por la tarde igual le digo al Capranos de jugar a algo. Luego pasarnos a las 8 al Day of Tentacle y luego Broken Sword 5. Y ya tengo preparado también el Indiana Jones. Buah, va a ser unas tardes de aventuras gráficas disfrutonas, disfrutonas, ¿eh? Así que yo creo que vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso, si os parece adecuado y correcto. Empezaremos sobre las 8 el miércoles, jugaremos al día del tentáculo y si lo acabamos empezaremos el Broken Sword 5. Es adecuado y correcto. Hombre, Leku, seguías por aquí. Por cierto, ¿viste el easter egg del Broken Sword 2 que justo se nos cayó el directo? Porque te estuvimos esperando para, como se nos cayó el directo, bueno, se me cayó el directo, y no sé si viste el easter egg, y si no le volvemos a ver, ¿eh? Porque es que es tan alucinante que no tiene ni un puto sentido. Pero vamos, lo dicho, a las 8, día del tentáculo el miércoles, y si lo terminamos, Broken Sword 5. Y el Broken Sword 5 no es largo, no es largo, igual ese no me acuerdo tanto de los puzzles, ¿eh? Porque me lo he pasado solo una vez. Así que nada, vámonos a ir despidiéndonos con una raíz, A ver a quién le hacemos la raíz. Ah, vale. Pues entonces no se ve. No se vuelve a ver. Vamos a ver a quién tenemos por ahí. Hombre, es tarde, no habrá mucha gente. Pues no tengo a nadie, ¿eh? No tengo a nadie relativamente. Así que... no sé a quién se la voy a hacer. Así que no sé a quién se la voy a hacer. Vamos a ver si hay alguien jugando algo de retro. Y se lo hacemos a alguien que esté jugando algo de retro. A ver, retro. Vamos a ver qué hay de ahí por ahí. Sí, hombre, iremos desbloqueando recuerdos, ¿eh? Ana Margua, tú tranquila, que seguramente se nos dé rápido y mente. Pues mira, se la vamos a hacer a vida extra retro, que está por ahí. Así que está jugando. Así que nada, vamos a hacérsela. Vida extra retro.
Y nada, gente, muchas gracias por estar aquí. Oye, estamos disfrutando muchísimo con las aventuras gráficas, volviendo un poquito al nicho. Así que nada, os dejo con Vida Extra Retro y nos vemos el miércoles. Un placer y hasta el miércoles.